Paso a presentar a quienes se unen hoy a este panel sobre la literatura de Mario Vargas Llosa. Contamos hoy con la presencia de Paola Vicenzi, quien es escritora y correctora formada en el Instituto Superior de Letras Eduardo Mallea. Inició su trayectoria literaria en 2008 con la publicación de En su propio vuelo. Desde entonces ha publicado novelas, microrrelatos y crónicas que abordan temáticas como la infertilidad, la vida familiar, la pandemia, las adicciones, y ha sido distinguida en certámenes nacionales e internacionales, y en 2021 recibió el premio de novela Vargas Llosa por X Equilibrio. Sus obras más recientes son Frontera Imprecisa y No están locos. Un aplauso para ella. Un poco qué significa para vos la narrativa de él, cómo influyó la literatura en el momento en que surgió con todo lo que era el clima político y demás, pero también de ahí en más, ¿no? De ahí al infinito. Bueno, ¿se escuchan? Sí. La verdad es que me emociona mucho hablar de Vargas Llosa, de mi Vargas Llosa, que es quizá un Vargas Llosa un tanto distinto, aunque no tanto porque fue un hombre increíblemente honesto en todos sus aspectos. Vargas Llosa es primero para mí el escribidor, como él se decía, de libros que yo compartí con mi mamá, y tiene toda esa potencia emocional en mi vida. Me acuerdo a mi vieja leyendo Conversación en la Catedral y haciéndose todos unos cuadros sobre los personajes y flechitas, y que yo decía, pero esta mujer está loca, y es exactamente lo que yo hice unos años más tarde. Esa novela me marcó, me parece que es un monumento literario, es algo increíble, y yo sentí y siento cada vez que leo uno de sus libros que estoy ahí. Yo estuve sentada en la catedral escuchando a Zabalita y Ambrosio contar esa historia infinita, que era la historia de una familia, era la historia del Perú. Creo que quizás como lectora me marcó increíblemente, pero aún más como escritora, porque me enseñó, porque me enseña. En mis talleres literarios, Vargas Llosa es un participante de todas las clases, porque estamos todo el tiempo mencionando sus lecciones. Él nos enseñó a través de sus cartas a un joven novelista, que es una obra maravillosa, las grandes cuestiones de la narrativa, cómo ser persuasivos en lo que contamos, cómo transformar. Él decía, la ficción es una impostura, es una mentira que intenta hacerse pasar por verdad. La mala literatura lo delata y la buena literatura lo esconde. Bueno, uno aprende con él eso todo el tiempo, lo sigue aprendiendo, sigue siendo nuestro maestro. Yo creo que sigue siendo nuestro maestro. Nos enseña cómo manejar el lenguaje, cómo volvernos, digamos, novelistas astutos, esconder datos, ¿no? Él tiene toda su técnica del dato escondido que desarrolla en Cartas a un joven novelista, cómo son los vasos comunicantes en una novela. O sea, es un gran maestro de escritores. Entonces me parece que su influencia me llega por muchos lados, ¿no? Desde lo afectivo, desde mi lugar de lectora primero y de escritora después, que permanentemente sigo tomando sus lecciones cada vez. Parece que él me lleva a pensar mucho en la vocación, en el amor por la vocación. Y es algo que se ve todo el tiempo en Vargas Llosa, y a mí me hace acordar a una anécdota que seguramente la conocen, que él contaba que tuvo con Onetti, con el uruguayo, con Juan Carlos Onetti. Dice que, bueno, él era súper disciplinado. Vargas Llosa era un hombre que escribía todos los días de tal a tal hora y demás, y Onetti era todo lo contrario. Entonces, dice que una vez Onetti le dice, pero ¿cómo es? ¿Tú escribes como si fueses un oficinista? Y Vargas Llosa muy orgulloso, sí. Y el otro le dijo, bueno, porque tienes una relación con la literatura conyugal. Yo en realidad tengo una relación de amante, cuando quiero, como quiero. Y esa disciplina de Vargas Llosa para mí también es un rasgo del modo en que él ejerció esta pasión. Fue un ferviente defensor de sus espacios de escritura, que imagino eran muy difíciles de sostener en medio de los viajes y de los premios y demás, ¿no? De toda esta conmoción que él generaba en cada lugar a donde iba. Y también me acuerdo que cuando lo vi, yo creo que fue la última vez que él vino para la feria, que tuve la posibilidad de conocerlo,
algún alma caritativa me permitió sentarme al lado de él un ratito, fue como el sueño del pibe. Y me acuerdo que nos pusimos a hablar de literatura y yo no podía creer cómo ese hombre, yo le había entregado un libro que había escrito que era de microficción, o sea, una narrativa muy breve. Y él me decía a mí, pero qué difícil esto. Y yo decía, me está hablando el autor de Conversación en la Catedral de la Ciudad de los Perros. Tenía también como esa generosidad, esa mirada generosa con respecto al trabajo del otro. Y él era un premio Nobel y en el fondo siempre sentí que era el muchacho de Arequipa que estaba ahí contándole sus historias al mundo, ¿no? Y con esa humildad también, por momentos, ¿no? Con ese recorte, como vos decís, con ese programita, con esas historias de su lugar, de su pueblo, de su gente, a pesar de toda la majestuosidad de su obra y de su recorrido literario, ¿no? Así que también yo me quedo mucho con ese aspecto humano, con esa dimensión humana de alguien tan grande. Bueno, yo lo que puedo decir es que una de sus lecciones es justamente que el novelista se alimenta de sí mismo, ¿no? Y hace un ratito creo que cuando estaba exponiendo Gerardo hablaban de su paso por el Leoncio Prado, y bueno, y ahí tenemos la ciudad de los perros y su conocimiento de París, y tenemos las travesuras de la niña mala, o sea, permanentemente está ese cruce, lo percibo como lectora, ¿no? Entre su experiencia vital y su literatura. Y yo lo rescato como alguien, pero profundamente humano, y no ajeno a todas las pasiones y a todas las controversias y a todas las complejidades que nos hacen a los seres humanos, ¿no? Me parece que sus personajes son increíbles en ese sentido, ¿no? Que nos muestran justamente esto tan raro, tan difícil, tan difícil de entender que somos las personas, ¿no? No le escriban el bulto a nada, son personajes que atraviesan todo.